Bendiciones, mis amadas hermanas. Qué bueno que usted nos acompañe en esta noche. Es un gran privilegio estar delante de usted. ¿Por qué no nos acompaña con una oración ahí donde está? No sé si es de día, de tarde, de noche, no sé qué horas es cuando usted nos está sintonizando. Pero acompáñenos a orar para que el Señor sea el que nos da la palabra adecuada y se la podemos expresar conforme el Señor la ha revelado, ¿verdad? Para sus vidas. Padre, venimos delante de tu presencia en el nombre de Jesús, que esta palabra poderosa, Señor, que cambia vidas, lleve, Señor, libertad a cada mujer que la va a escuchar. En el nombre poderoso de Jesús, que tu palabra, Señor, que viene, Señor, a restaurar vidas, a transformarlas, que esta misma palabra pueda preparar cada corazón, Señor, ese corazón que va a ser buena tierra y que va a dar fruto en abundancia. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues una vez más estamos delante de su presencia, de usted, mi amada hermana. Aquí nos acompaña nuestra hermana Maribel. Y como usted sabe, seguimos con la temática las mujeres de la Biblia. Y el día de hoy vamos a estar mirando una mujer que fue usada por el Señor en sus manos. Y vamos a estar hablando de Débora, nos vamos a enfocar en el libro de Jueces, en el capítulo 4 y 5, si usted lo quiere apuntar. Y fíjese que cuando nosotros nos vamos viendo a la historia, en aquel tiempo, del tiempo de Débora, era muy extraño que las mujeres acompañaran a los hombres a la batalla. ¿Por qué? Porque las mujeres, hermana Maribel, fíjate que estaban excluidas de muchas cosas, especialmente en lo que era religioso y político. No se les enseñaba lo que era la Torá o la ley, porque se pensaba que ellas eran incapaces. ¿Por qué? Porque ellas estaban solamente, ¿cómo le quiero decir? Apartadas para enseñar a sus hijos, para estar en la casa, ¿verdad? No se les daba esa importancia a las mujeres que fueran capaces lo suficiente para enseñarles la ley, porque se pensaba que ellas no las iban a entender. A la mujer se le tomaba como inferior, como sin mucho valor. Y mire, en este tiempo de los jueces, el Señor levanta a esta mujer que fue Débora. Qué hermoso es esta palabra, hermana. Dice que Débora era una juez en ese tiempo. El Señor le había llamado para hacer esto. ¿Por qué no habrá llamado a un varón? Y eso es algo que vamos a estar mirando más adelante. Es muy bonito esto. Y no solamente el Señor le hace el llamado, pero las manda con algo muy específico. Ella realiza un trabajo muy difícil. Y ella, fíjese que Débora no vaciló en lo que el Señor la mandó a hacer. Ella entendió y con muy exacto hizo cada paso que el Señor le había hablado. Sí. Y vamos a mirar qué significa Débora. Débora significa abeja de miel. Mire qué bonito. Y dice que su comisión que ella tenía no fue forjada. Ella no fue, no se le dijo, tienes que hacer esto. No. Fíjese que ella lo hizo con mucho amor, el llamado que el Señor le había dado. En aquel tiempo tenían una situación política. Y en esa época la mujer aparentemente no tenía esa intimidad con el Señor, porque le decía anteriormente, porque no se le daba ese valor para enseñarle la ley. Se pensaba como que ella no era capaz de poder aún conocer a Dios. Qué terrible es esto. Las mujeres, hermanas, en aquel tiempo antiguo, fíjense que en realidad no se convertían en líderes políticos. Pero mire, Débora fue precisamente la conductora que Israel necesitaba para ese tiempo. Dice la palabra que ella fue una profetisa que escuchaba al Señor, y no solamente lo escuchaba, creía a su palabra. Mire, era una mujer que tenía coraje, que tenía valentía, que si usted mira, ella obedeció
y hizo que el pueblo del Señor se movilizara conforme a la voluntad de Dios. Qué hermoso es esto. Y el Señor lo permitió por medio de esta mujer para que el pueblo dejara de ser presionado, ¿verdad?, por este rey extranjero que había venido. Así es que, amada hermana, ahí en tu casa, agarra notas, agarra tu Biblia, agarra tu cuaderno con pluma para que mires, para que hagas notas, para ver qué te va a hablar el Señor en esta tarde, ¿verdad? Tiene algo muy hermoso para cada una de nosotras y vamos a entender el valor de esta preciosa mujer que el Señor usó. Y le voy a pedir a la hermana Maribel que nos hable de qué tan importante es el dar la palabra del Señor a tiempo. Así es, hermana. Y hermana, una de las cosas que tú decías, mi hermana, decías que ella lo hizo con mucho coraje y obediencia. Pienso que la clave de esto es obediencia. Y cuando estamos en obediencia nos hace hacer también estar bajo la sujeción. Sí. Eso es sí. Yo pienso que estas dos palabritas las tenemos que guardar en este tema, hermanas, porque va a ser muy importante. Miremos entonces, dice, dar la palabra a tiempo. Vamos a mirar Jueces capítulo 4, versículo 6. Vamos a leer el 6 y el 7. Y dice el 6. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoami, de Cedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? El 7 dice, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y sus ejércitos, y lo entregaré en tus manos. Wow. Hermanas, viendo la palabra, Dios ya le había hablado a este hombre. Uh-huh. Pero Dios se lo reveló a Débora. Y ella le manda avisar y le dice, no, Dios te ha dicho. Eso dice la palabra, dice, no, Dios te ha dicho. Pero yo me imagino que cuando este hombre miró lo que Dios le decía, que iba a traer a todos esos carros y todo el armamento que César tenía, yo pienso que él tuvo miedo, pero Dios quería darle en su mano al pueblo de Israel a esta gente que les estaba haciendo guerra en esos tiempos. Usted puede ir más adelante a leer, hermanas, y usted puede ver por qué empezó eso. Empezó porque el pueblo de Dios se había alejado de Dios. Y esta gente, Dios se los dejó a la mano de ellos. Y esta gente, podemos decir que lo oprimían. No es la palabra, pero parece ser que los oprimían y les estaban haciendo bastante daño. Entonces Dios levanta pues para defenderse, da su palabra. Y este hombre, en vez de hacerlo, como se queda esperando. Entonces el Señor pues tiene que buscar un vaso. Sí. Y fíjese, mi hermana, que encuentra un vaso y encuentra el vaso de Débora. Una mujer en esos tiempos, como decía nuestra hermana Sara, si vemos en esos tiempos una mujer plantada para mandar, para ordenar, hermanas, como parece ser que era como gobernante en ese lugar, hermanas, de verdad que solamente el Señor tenía que estar con ella. Sí. Solamente el Señor podía darle gracia a ella y solamente el Señor podía darle las palabras exactas a ella. Y ella tenía que ser obediente a la palabra de Dios. Y entonces, siendo obediente y bajo la autoridad de Dios, entonces ella tenía respaldo de Dios. Así es. Y este hombre, pues, dice, veamos qué más dice entonces, hermana. Dice, Dios fue muy claro cuando le habló a Barak. Clarísimo, hermanas. Dios le dijo, ve, haz esto, haz lo otro, haz lo otro. Dios mismo le habló. ¿Y él qué hizo? Yo pienso que él como que vamos a esperar. Esperar no sé qué, pero él estaba esperando o su temor lo había aterrorizado de esa manera al ver el ejército. Y muchas veces en nuestras vidas, hermanas, Dios nos ha hablado. Dios ha decretado una palabra para ti y para mí. Así es.
Y muchas veces nos da temor, hermanas. Nos da temor. Viene el temor a nuestro corazón porque muchas veces no vamos a la palabra de Dios específica para que Él nos hable, para que Él nos enseñe. Y le doy gracias al Señor que nos da esta oportunidad, que nos estás acompañando, mi amada hermana, que nos escuchas, para que juntas aprendamos. Porque esta enseñanza, hermanas, también es para nosotras. Nosotras nos gozamos, hermana, mi amada hermana, aprendiendo, llenándonos y también dándote de lo que el Señor nos ha dado. Y sigamos, hermanas. Miren, dice entonces, dice que Débora le tuvo que repetir las mismas palabras que el Señor le había hablado a él. Esta es la razón por la cual Barak le pidió a Débora que fuera con ella en la batalla. ¿Saben por qué, hermanas? Porque él sabía quién era Débora. El enemigo sabe quiénes somos tú y yo, hermanas. Sí. Tú y yo que nos estamos esforzando en buscar al Señor. Y si no te has esforzado, hermana, yo te invito a que nos esforcemos a conocer al Señor. Y la única manera de conocer al Señor es leyendo su palabra. ¿Saben por qué, hermanas? Porque allí vemos un Dios amoroso. Allí vemos un Dios con autoridad. También vemos un Dios compasivo, pero también vemos un Dios que dice la palabra que es como fuego consumidor. Entonces, vamos a ver ahorita, hermanas, en Jueces capítulo 4, versículo 8, para ir avanzando un poquito más, hermanas. Y dice el 8. Barak le respondió, si tú fueras conmigo, yo iré, pero si no fueras conmigo, no iré. Miren, hermanas, lo que les decía. Oh, hermanas, veamos qué más nos quiere decir el Señor. Así es, qué bonito esto, hermana, cuando tú eres un instrumento en las manos del Señor y puedes dar esa palabra cabal, esa palabra que tal vez el Señor te dio a ti, pero el Señor me la dice para que te confirme la palabra que el Señor ya te habló. Pero qué terrible cuando Dios te habló y no lo hiciste y tiene que hacer aquel vaso porque tú no obedeciste. Pero vamos a ver más adelante. Mira, hermana, cómo el Señor puede hacer que nosotras ganemos batallas y batallas tremendas, batallas poderosas cuando nosotros creemos la palabra de Dios. Y vaya conmigo a Jueces, siempre ahí, vamos siempre a estar en el capítulo 4, en el capítulo 14. Y dice la palabra en sí. Dice, entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día que el Señor ha entregado a Sísara en tus manos. He aquí el Señor ha salido delante de ti. Mire qué hermoso. Seguimos hasta el número 15. Bajó pues Barak del monte Tabor, seguido de 10,000 hombres. Este varón iba pero con su ejército. Y el Señor derrotó a Sísara con todos sus carros y todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Dice, y Sísara bajó de su carro y huyó a pie. Mire qué hermoso. El Señor le da a este varón esa palabra. Y dice aquí la palabra, quiero que la leamos otra vez porque quiero que nos la grabemos en nuestro corazón. Dice, y a filo de espada delante de Barak, el Señor derrotó a este ejército, a todos sus carros. ¿Te imaginas esa escena? Algo que Dios ya le había hablado a este varón. Con sus propios ojos lo miró. Pero vamos a más adelante. Acompáñame al número 16. Dice, mas Barak persiguió los carros y el ejército hasta Aroset Joim. Disculpe si lo digo mal. Y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada. No quedó ninguno. Fue cabal la palabra que el Señor le había dado a él. Pero el Señor le dio la victoria a Barak por medio del vaso de Débora. ¿Por qué, mi amada hermana? ¿Tú crees que tuvo que haber sido así? Claro que no. El Señor lo hizo por medio del vaso de Débora porque ella creyó a la preciosa palabra que el Señor le habló. En otras palabras, es de gran importancia que nosotros notemos
que ella era una mujer de compromiso, que la palabra que el Señor le daba, ella lo hacía por obediencia, no solamente por obediencia, porque ella tenía la plena confianza en Dios, porque ella creía esa palabra, ella sabía que el Señor que le había dado la palabra lo iba a cumplir. Y mira, vamos a Jueces siempre ahí, 4:9, un poquito, disculpa, más atrás, y dice así la palabra. Y ella dijo, ciertamente iré contigo, le está diciendo esta Débora a Barak. Dice, y dijo ella, ciertamente iré contigo, sin embargo, el honor no será tuyo en esta jornada que vas a emprender, porque el Señor venderá a Sísara en manos de una mujer. Entonces Débora se levantó y fue con Barak a Cedes. ¿Por qué le dice esto Débora a Barak? Una vez más, porque Barak no había creído la palabra. Mira, hermana, podemos mirar, sí, que una mujer el Señor usó como vaso, pero porque el varón no lo quiso tomar. No quiso tomar esa autoridad, no quiso creer esta palabra, esa palabra poderosa que le iba a traer victoria, no solamente a él, sino a todo el pueblo de estos enemigos que los querían destruir. Esta mujer creyó la palabra, obró en ella, hizo conforme al Señor le había hablado. Y nosotras, mis amadas hermanas, tenemos que enfrentar al enemigo, así como lo hizo Débora, sin ningún temor. Porque vamos a ver cómo el Señor va a destruir a nuestro enemigo delante de nuestros ojos. Y lo tenemos que hacer, mis amadas hermanas, por nosotras mismas, por nuestros hijos, por lo que Dios nos ha dado. ¿Y sabes qué es lo más terrible? Lo más grandioso, que Dios nos ha dado las herramientas adecuadas para que nosotros peleemos cualquier batalla que estemos enfrentando. Y no importa cómo se llame, no importa que sea personal, no importa que sea familiar, no importa que sea en lo secular, no importa cómo se llame esa batalla, tú vas a poder vencerla cuando Dios te dé la herramienta adecuada, y ya nos las dio. Nos dio la palabra, ¿verdad? Ya depende de ti y de mí si nosotros creemos a las promesas que el Señor nos ha dado. Lógicamente que hay cosas que van a venir a cierto tiempo, no a nuestro tiempo, pero tenemos que seguir creyéndolas y tenemos que obrar en esa fe, ¿verdad? Y desafortunadamente nosotros podemos mirar que este varón tuvo temor y se intimidó, y muchas veces así viene el diablo, que el Señor lo reprenda, a meternos temor para que nosotros no vayamos a la batalla firmemente. También no solamente le intimidó, le puso incertidumbre, o sea, le metió pensamientos a su corazón. Tal vez, yo me imagino, déjeme pensar, no dice así la palabra, como decía nuestra hermana Maribel, tal vez él tenía temor, tal vez él se quedó en shock, tal vez no podía moverse, tal vez, pues sí, no tenía una confianza plena en el Señor. Y muchas veces, mis amadas hermanas, discúlpeme, usted puede saber la palabra, usted puede saber los versículos, pero ¿qué tanto le está creyendo esa palabra? Así es. ¿Qué tanto usted va a poner esa palabra por obra? Porque si el Señor te dijo, muévete, muévete. Si el Señor no te habló, ahí quédate firme. Si el Señor te dice, da un paso para enfrente, dalo, no titubees. ¿O quieres que alguien más venga y te dice, que no, así como le dijo a Barak, que no te dijo el Señor que hicieras tal cosa? Y muchas veces así pasa, ¿verdad? Y el Señor en esta noche nos está dando una palabra de exhortación para que cuando Dios te hable en algo, lo puedas hacer. Y pidámosle al Señor que no nos volvamos mujeres incrédulas a la palabra, porque es una herramienta que el diablo usa muy terriblemente para destruirnos, y que nosotros no obremos en la palabra poderosa que nos puede traer libertad. Pero vamos más adelante, mi amada hermana, porque el tiempo aquí, como siempre les decimos, corre.
corre tan prontamente que, wow, nos alcanzan los minutos. Así es, hermana. Y vamos a estar mirando el siguiente punto que nuestra hermana Maribel nos va a introducir a él. Así es, hermana. Miremos entonces, hermanas, la Débora del día de hoy. Tú y yo somos la Débora del día de hoy, de lo actual, hermanas. Muchas de nosotras hemos pasado diferentes circunstancias, hermanas. Yo no sé cuál ha sido la tuya, no sé cuál ha sido la tuya tan difícil, hermana, de sacar tu liderazgo. Sí. Pero Dios es el mismo del tiempo de Débora, es el mismo que tenemos hoy. Así es. Hoy, así hermanas, el enemigo usa diferentes formas para intimidarnos. Quizá tú que profetizas, el temor te ha paralizado, hermanas. O quizá tú que Dios te ha dado ese discernimiento y muchas veces por temor, muchas veces o no le creemos al Señor, hermana. Empieza con el temor y después, como decía nuestra hermana Sara, llega incredulidad porque le preguntamos, Señor, eso no es, ¿verdad? Y si el Señor ya te lo dio, hermana, busca al Señor en oración y en ayuno para que tú tengas esa conexión, que tu oído espiritual pueda conectarse con el Señor y hacer lo que el Señor nos manda hacer. Pero sabes una cosa, hermana, nosotros ahora no tenemos una lucha como tenían en estos tiempos como Barak. Nuestras luchas ahora son, como dice, son contra las huestes, con todo lo que nos rodea, hermanas, con todas las potestades tenemos luchas. Nuestra guerra es en nuestra casa, hermanas. Muchas veces, mi hermana, tú tienes que pelear por lo tuyo, por los tuyos, hermana. Muchas veces el Señor te ha hablado, te ha dado las técnicas, hermana, para luchar por tu esposo, para luchar por tus hijos, hermana. Dios ha dado palabras proféticas para tus hijos, son promesas. La palabra dice que nuestros hijos son promesas, que nuestra simiente es una simiente santa. Entonces, hermana, nosotros tenemos que declararlo en nuestra casa. Pero ¿por qué no ha sucedido? Hermanas, yo me pregunto eso a mí. Y el Señor, estudiando la palabra, me preguntaba yo, ¿qué pasó? ¿No le he creído al Señor? ¿Qué pasó? O sea, yo misma me hago esa pregunta, hermanas. Lo que nosotros tenemos que ser unas Déboras luchadoras, un ejemplo para nuestros hijos. El Señor nos ha dado esa fuerza, que ellos vean que nosotros buscamos al Señor. No solo que nosotros lo digamos, sino que lo demostremos creyéndole al Señor, haciendo actos, hermana, de fe. Actos que digan, ok, yo estoy viendo a mis hijos sentados ahí. Yo estoy viendo a mis hijos danzándole al Señor. Yo estoy viendo a mi esposo sentado ahí. Pero ¿estás lista para cuando tu esposo llegue? Cuando tu esposo se empiece a convertir, hermana. ¿Estás lista? ¿Estás lista, mi amada hermana, cuando tus hijos regresen? ¿Estás lista? ¿Sabes cómo vas a estar lista, hermana? Leyendo la palabra. Así es. Porque ellos van a tener hambre de la palabra de Dios. Y entonces tú vas a tener esa palabra para darles. Primero lo vas a comer tú y tú se los vas a dar en papillas porque van a ser unos bebés espirituales. Mira, hermana, si antes no les veías sus defectos a tus hijos o antes no le veías el defecto a tu esposo, cuando vienen a Cristo, te lo digo yo porque estoy hablando por mí, hermana, le vas a ver hasta todo y dices, Dios mío. Pero ¿sabes una cosa, mi amada hermana? Te lo digo por experiencia. Nos tenemos que estar llenando. Y tenemos que creerle al Señor. Tenemos que hacer ese acto de fe. A este hombre le dijeron, ve, haz esto, esto y esto, como si lo estuviera viendo. Pero él cuando lo vio, tuvo miedo. Y Débora lo vio, pero Débora vio más allá. Yo me imagino, no lo dice la Biblia, pero yo veo la acción de ella, de ir, hermanas, ir como mujer. Ella vio la victoria de Dios. Ella no vio los carros, ella no vio esos enemigos que eran mayor o más fuertes que el pueblo de Dios, sino que ella vio la victoria del Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que mirar, mi amada hermana. Esto es nuestro trabajo. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Ahora, en lo que es la profecía, en lo que es la palabra de Dios, que a ti que te está usando el Señor, tú que tienes ese don, mi amada hermana, yo que tengo ese don, mi hermana que tiene ese don, yo creo que desde hoy en adelante, hermanas, esta palabra para mí es como
lo que Dios dio, Dios te lo dio. Entonces, ir con fe, creyendo firmemente al Señor, firmemente, y actuar con fe, obediencia, pero sobre todo una cosa, hermana, una cosa muy importante, siempre, siempre estar sujetas a nuestra autoridad. Así es. Porque si tú haces cosas que van fuera de la autoridad que te rodea, no va a tener ese valor, mi amada hermana. Pero si tú lo haces sujetándote, obedeciendo en el lugar donde el Señor te ha puesto, entonces vas a tener el respaldo de Dios. Así es. Wow, qué bonito eso. Sí, así es, hermana. Y miremos que en Josué dice, Josué 1:9, hermanas, nos recuerda el Señor. Yo sé que tú ya sabes este versículo, pero dice que mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no desmayes, porque tu Dios se está contigo donde quiera que tú fueras. Sí, mi hermana, mi amada hermana, tomemos esa palabra, seamos mujeres valientes, ya no temamos, hermanas, porque nuestro Dios está de nuestro lado. También dice Isaías 41:13, hermanas, dice, porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Aleluya. Yo soy quien te dice, no temas, que yo te ayudaré. Mano derecha de bendición, hermanas. Dios quiere llenarnos de bendición, pero tenemos que ser como las Déboras, hermanas. Levantarnos, hermanas, levantarnos y seguir adelante, que el Señor viene pronto. Así es, wow, qué bonito está esto. Y otra de las cosas, hermana, me impactaba esto, me llamaba mucho la atención, porque otra de las cosas que podemos ver es qué poderosa es la palabra del Señor. Y como te decía antes, a veces, desafortunadamente, hay mucho pueblo que no le cree. ¿Por qué? Porque en realidad no ha entendido qué peso tiene esta palabra poderosa para cambiar vidas, para cambiar las cosas, ¿verdad? Y nosotras, mis amadas hermanas, podemos ser usadas de gran manera por medio del Espíritu Santo, claro que sí. Ser vasos útiles en las manos del Señor, ser vasos útiles en tu congregación, ser vasos útiles en tu casa, pero siempre, eso me impactaba, bajo autoridad. Así es. El Señor te va a respaldar en todo lo que tú hagas, siempre y cuando estemos humillados, haciendo conforme a nuestra autoridad, nos dijo. Entonces, el Señor te puede levantar como una Débora en tu casa, porque ahí estás por eso, pero bajo la autoridad de tu esposo. Así es. El Señor puede tenerte en el trabajo bajo la autoridad de tu empleador, en la iglesia, bajo la autoridad del líder donde tú estás, que eso nunca se nos vaya a olvidar, hermana. Y eso también tiene que ver con los dones que el Señor nos ha dado. Nosotras como mujeres, el Señor nos ha, como usted ya sabe, nos usa en muchas diferentes maneras. Pero muy importante que nosotras seamos obedientes a la palabra, que nosotras hagamos conforme a lo que el Señor nos ha mandado, los pasos, así como el Señor nos dijo, así hacerlo, bajo autoridad, sin creernos más en nuestra autoridad, porque eso fue lo que hizo Débora. Le dijo Barak algo y ella lo hizo, aunque en realidad la victoria lo había dado a Débora, pero no era de ese orden que el Señor lo quería hacer. Pero regresemos, el Señor en su misericordia nos está hablando de esta manera para que nosotras enfrentemos a cualquier situación sin temor, creyendo la palabra. Y le vamos a estar pidiendo al Señor que nos ayude, que esta palabra vaya más allá en esta semana, que el Señor te siga hablando y que se abra nuestro entendimiento para que sea revelado con esa actitud, dependiendo en la situación que tú te vayas a encontrar más adelante o estés en este momento, para que tengas una victoria poderosa, así como el Señor le dio a Débora. Y le voy a pedir a mi hermana Maribel que nos despida con una oración. Perdóname, me hago bolas con esa palabra, pero lo esperamos como siempre todos los miércoles.
Si usted mira los videos, las predicaciones, usted se da cuenta que son solamente para mujeres. Si usted conoce a alguien, comparta el video, no para la gloria de nosotros, para que otros sean edificados, para que otros sean restaurados, para que otros sean transformados. Y háganos saber de usted, si usted tiene una petición, escríbala ahí, hay un lugarcito, ¿verdad?, especial para que usted pueda hacer un comentario. Queremos saber también qué el Señor está haciendo en su vida de usted a través de la palabra. Amén. Pero le doy el tiempo a mi hermana porque el tiempo es corto y se nos da muy pronto el tiempo. Así es. Gracias te damos, mi amado Rey, por permitirnos, Señor, Gracias, Señor. exponer tu palabra, Así Señor. es. Te pido que ahí donde quiera que Sí, nos Padre. escuchen nuestras hermanas, Señor, tú, Señor, las Sí, bendigas, Señor. les des fuerza, Sí, Señor, Padre. para que En peleen, el Señor, nombre de esta Jesús. buena batalla Así de la sea, fe, mi Cristo Señor. poderoso. Que peleemos como Débora, Sí, Señor, Señor. por nuestros hijos, Señor, Así es, por nuestro Padre. esposo, por nuestra Así generación, es, Señor. Señor Que eterno. peleemos, Señor, nuestro lugar, En el Señor, que tú nombre nos de has dado, Jesús, porque tú Padre. nos has llamado, Señor. Así es, mi Quita, Rey. Señor, todo el temor, Señor, en Sí, cada Padre. una de nuestras hermanas En que el nos nombre escucha, de Señor, Jesús. que nos están escuchando, Padre bendito, Así y en sea. nosotras también, Sí, Señor, Señor. que nos levantemos, Señor, confiadamente, Señor, que Amén. tú vas con nosotras, Así Señor, es. que respetemos, Señor, la Sí, autoridad que Padre. tú nos has dado, Así Señor, en es, nuestras Señor. iglesias, Amén, Señor, amén. que seamos mujeres sujetas, obedientes, Padre, Señor, en a el tu nombre palabra, de Jesús. Señor. Bendecimos tu En el nombre. nombre de En el Jesús. nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Amén. Señor. Amén. Que Dios les bendiga, hermanas. Y como dice nuestra hermana, Maranata, Cristo viene pronto.